Bueno, hola, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo, a este nuevo semestre. Ya saben que en este caso, por estas horas y en este ciclo van a estar mirando conmigo la materia de contabilidad y presupuesto público 1 dentro de la plataforma que me imagino ustedes ya pudieron ingresar, ya pudieron visualizar, ya se dieron cuenta que el manejo de la plataforma es igual que en los anteriores semestres. Seguimos teniendo las mismas 4 pestañitas: inicio, recursos, actividades y finalmente la de tutorías. Aquí en la parte de inicio pues van a encontrar todo lo correspondiente al curso, la visión general, el módulo, el currículo, el plan de aula, es decir, lo que vamos a estar realizando dentro de estas sesiones y los temas que vamos a ver. Adicionalmente, pues está la parte de avisos, el foro de consultas al tutor. Ustedes saben que pues si por alguna razón no pueden comunicarse directamente conmigo, pues pueden hacerlo a través de estos medios, bien sea foro, avisos o la parte de aquí de mensajes. Está la parte de recursos en donde se va a ir subiendo en cada una de las sesiones el material que vamos a ir utilizando y vamos a ir revisando. En la parte de actividades, pues se van a ir colocando los talleres, trabajos, tareas, evaluaciones, bueno, todo lo que vamos a ir realizando para poder ser calificado. En esta ocasión, pues ya tenemos aquí una prueba inicial de conocimientos previos para que ustedes la realicen y podamos recordar o mirar frente a esto que es, frente a este tema que tanto es lo que recordamos. Y finalmente tenemos la parte de tutorías. Aquí van a estar cada una de las sesiones ya con el link, como lo podemos ver. Igual como ingresaron a esta sesión, pues así mismo van a poder acceder a las siguientes. Nuestra hora asignada de inicio de clases pues es 7 de la mañana y va hasta las 10 de la mañana. En la parte de abajo se van a ir cargando los videos de cada una de las tutorías que vamos a tener a lo largo de este ciclo. Esto frente a lo que es la plataforma, les vuelvo y les repito, es algo que ustedes ya conocen, ya se ha trabajado. Entonces, no ha cambiado pues referente a los semestres anteriores. Por el momento todavía seguimos trabajando en virtualidad, pues estaba hablando de pronto hacer algunas clases de manera presencial. Sin embargo, hay que revisar pues si todos pueden acceder o si todos podrían venir, porque ya que ustedes tienen sus clases en un solo día todas, pues hay que hablar casi con todos los profesores de ese día para que se realice de esta manera. Sin embargo, pues hasta el momento, la mayoría de clases, o como se ha determinado, pues para fines de semana en este caso, se van a realizar de manera virtual. No sé si tengan dudas o preguntas hasta ahí. Buenos días, Claudia Evelyn. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Eso frente al inicio. ¿Qué más les puedo decir? Frente a notas, ustedes saben que tenemos que sacar o nosotros reportamos 4 notas. Primera nota parcial, segunda nota parcial, la nota de seguimiento y una nota de examen final. Ustedes ya, la mayoría, sí, yo creo que todos han trabajado ya conmigo y saben que en primera nota parcial y segunda no hago examen,
sino más bien actividades. En este caso, la primera nota parcial va a ser una exposición, la segunda nota parcial un trabajo que se va a hacer en grupo y la nota de seguimiento pues saldrá del resto de actividades que se van a ir dejando, así como las participaciones que tengamos en clase. Y el examen final, si es examen final, es decir, que solo tendríamos un solo parcial, que sería en la última clase. Entonces, no sé si tengan o quieran cambiar algo frente a esta manera de calificación o están de acuerdo. Para este semestre, cada una de esas notas, primera nota parcial, segunda nota parcial, seguimiento y examen final, tendrán un porcentaje del 25% cada una. No sé si quisieran cambiar algo o están de acuerdo. Los escucho. No, profe, de mi parte está bien, Gracias. porque trabajando con usted siempre nos ha ido mejor. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Los demás, Mónica, Juan David, Claudia. No, profe, de mi parte también su temática es muy manejable y estoy de acuerdo como se ha llevado siempre. Listo, gracias, Mónica. Bueno, miro que hacen falta todavía compañeritas suyas, ¿verdad? Aquí en la lista me reportan 9 personas. Marley, Andrea, María Isabel, Ivonne. Bueno, todavía me hace falta. Sin embargo, ustedes saben que siempre tenemos que elegir un representante en cada una de las clases para que vaya haciendo seguimiento de ese plan de aula y que todos los temas, pues tanto que están en ese plan de aula, comparándolos con los del módulo, pues se vayan abarcando y vayamos cumpliendo las metas establecidas. Pues no sé quién de ustedes 4 me quisiera colaborar con esa parte. Elizabeth, buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegra, bienvenida. Estaba hablando con tus Gracias. compañeros acerca de la materia y lo que vamos a hacer, y en este momento les estaba preguntando si alguien me quiere colaborar frente a lo que es ser representante. Recuerden que básicamente es encargado de revisar más que nada ese plan de aula y el acuerdo que acabamos de hacer aquí frente a las notas que les explicaba a tus compañeros que vamos a hacer para la primera nota parcial una exposición, segunda nota parcial un trabajo que va a ser en grupo, la nota de seguimiento de las actividades y participaciones que tengamos aquí en clases y el examen final, si como tal va a ser un examen final dentro de la plataforma. Entonces, ¿alguien que me quiera colaborar, chicos? Claudia, colabórenos otra vez. Claudia. Clau. ¿No hay alguien más que quiera? Que diga yo sí. Recuerden que más que nada es como para la formalidad. A mí, Porque colóquenme. aquí Evelyn, listo. Sí, porque del resto, siempre que haya algo específico, pues ustedes saben que yo me comunico con cada uno.
nada más. Ujú. Ya las Ya preguntas saben, que tienen cada uno es con usted. sí, claro. Ya saben que en el momento, pues todo lo que quieran, problemas que tengan, sé lo que sea, y quieran comunicarse conmigo, pues saben que no tengo ningún problema. Mis datos siguen siendo los mismos, mi número el mismo, igual los que no lo tengan. Se los voy a dejar aquí en el chat. Y saben que pueden comunicarse a cualquier hora, a excepción en los días entre la semana después de las 6 de la tarde, porque ya me encuentro en clases y me queda pues difícil contestarles, pero el resto del día pueden hacerlo a cualquier hora. Si por alguna razón no les contesto, pues saben que pueden dejarme el mensaje en el WhatsApp y les estaré devolviendo la llamada o dando solución dependiendo de la situación que se esté presentando. Mi correo igual sigue siendo el mismo. Pues si por alguna razón no pueden enviar trabajos a la plataforma o algo se les tengan alguna falla, pues pueden hacerlo directamente a mi correo. Ahí se los coloco en plataforma para que lo tengan. ¿Listo? Frente a lo que es la materia como tal, contabilidad y presupuesto público, les voy a contar un poquito acerca de qué es lo que vamos a hacer este semestre. Si ustedes han mirado su plan académico, se pueden dar cuenta que contabilidad y presupuesto público se divide en dos, 1 y 2, que uno lo están mirando ahorita en quinto y el 2 lo miran en sexto. Esta parte inicial de la materia, contabilidad y presupuesto público 1, más que nada es la parte teórica, la parte normativa, frente a los conceptos de qué es el presupuesto, cuándo se presenta, las fechas en las que se presenta, cómo se hace una estructura, qué es lo que hay que tener en cuenta, los índices de ejecución. Y frente a lo que es contabilidad, también hablar frente a las características de la contabilidad pública, de los elementos de la contabilidad, las cosas básicas, pero más que nada teóricas, asientos como tal aquí en este no se realizan. Ya la contabilidad, ustedes la miran, no los ejercicios de frente a contabilidad, en lo que es presupuesto público 2. Ahí ya se retoma como tal ejercicios contables. Aquí más que nada en este es teórico, pueden descargar y si ya lo hicieron con anterioridad, pues lo que es el módulo y el currículo y van a mirar que la mayoría de temas es teoría más que nada. Entonces, por eso vamos a estar realizando exposiciones, preguntas, de pronto para hacer un poco más dinámica la clase, porque si no se nos va a tornar un poco aburrida por lo que les digo, es muy teórica y son distintos conceptos que se van a ir mirando y más que nada normatividad, presupuesto público. Aquí en nuestro país, pues está directamente regulado por las normas a las cuales se les llama normas de presupuesto orgánico público. Entonces, son bastante amplias. Si hablamos desde todas las entidades territoriales que tenemos aquí en Colombia, nación, departamentos, municipios, distritos, bueno, tenemos diferentes em, zonas y diferentes entidades públicas a las cuales se les aplica, pues en este caso, todo lo que es contabilidad y presupuesto público 1. Razón por la cual vamos a ir mirando pues en esta etapa de la materia a esos conceptos frente a lo que es la estructura del Estado, frente a cómo está compuesto, es a lo que nos vamos a dedicar y lo que vamos a ir mirando en cada una de estas sesiones. Vamos a comenzar acá.
Vamos a comenzar acá hablando inicialmente de qué es el Estado como tal y de dónde viene o de dónde se produce este tema frente a lo que es la contabilidad pública y el por qué hablamos de contabilidad pública y de ese instrumento que lo acompaña, como es el presupuesto público. Inicialmente, pues vamos a hablar del concepto de Estado y vamos a decir que el Estado en sí es un agrupamiento social en un territorio determinado, constituido bajo una legitimidad de poder público, de poder político, y que está respaldado por reglas, está respaldado jurídicamente por una normatividad, con el fin de ¿qué? De poder tener un orden social. Siempre que hablemos de contabilidad pública y siempre que hablemos de presupuesto público, pues siempre vamos a hablar de la parte de interés social, de un bienestar, de un desarrollo social, de un poder público y de un orden social, haciendo referencia a que dentro de estos dos instrumentos y de estos dos elementos, pues lo que se busca es cumplir a cabalidad los fines del Estado. Recordando que dentro del Estado, el fin principal de toda Colombia es que prever, garantizar ese desarrollo y ese bienestar social a todos los ciudadanos. También el Estado debe ser entendido, o lo vamos a ver, a visualizar, como una gran organización, como una empresa. Una empresa que tiene que ser controlada, tiene que ser regulada, tiene que estar organizada, que tenemos que llevar, al igual que el resto de empresas privadas, tenemos que llevar un registro de cada una de esas transacciones u operaciones que se realizan al interior de cada una de las entidades públicas. Dentro de nuestra Constitución Política, en su artículo 1, nos habla acerca de Colombia. Y dentro de este nos define que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Este primer concepto de Estado dentro de la figura de organización en nuestro país, pues nos habla de un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que se debe de entender como el derecho frente a que exista la posibilidad de que la ley sea aplicada a la fuerza contra alguien que ponga en peligro el orden social y que por el fin de poder mantener y para poder buscar ese respectivo orden, pues se debe de organizar y se debe de aplicar las leyes y normatividades que se tiene hasta el momento. Pero adicionalmente a esto nos habla de otros conceptos como república unitaria, descentralizada y autonomía de entidades territoriales.
Esta parte de república unitaria y descentralizada hace referencia a la manera en cómo está constituido nuestro Estado político, cómo se desarrolla y cómo se otorga el poder, ese poder organizativo, ese poder legislativo o el que regula las normas y la ejecución, y asimismo cómo se impone, para qué o con el fin de mantener ese orden social y esa organización administrativa. Y por eso nos habla en este caso de una descentralización. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de descentralización? Que en el orden o en la estructura jerárquica de la que se compone nuestro Estado, pues hay distintos niveles dentro de las entidades públicas. Y entre estos, pues encabeza obviamente el Estado general, y posterior a esto ya vienen los departamentos, los municipios, los distritos, las provincias, las áreas metropolitanas, territorios o resguardos indígenas, corregimientos, regiones, comunas. Bueno, se viene particionando o componiendo de muchas entidades. Asimismo, como tenemos ministerios, superintendencias, unidades administrativas, comisiones administrativas, empresas comerciales e industriales del Estado, empresas de economía mixta, pero todas con un fin, y que es contribuir a ese Estado mayor. ¿A qué? A que realicen los objetivos o sus fines en general, que es lograr un bienestar social para toda la comunidad. Es decir, que ese poder de mando se descentraliza, se le otorga a cada una de esas entidades un poco de ese poder. Es por eso que tenemos gobernadores, por eso tenemos alcaldes, y por ejemplo a nivel nacional el presidente pues está acompañado de un vicepresidente y de un gabinete que corresponden a los ministerios. Y asimismo se han dado cuenta que dentro de las alcaldías pues está el alcalde, un suplente, y en vez de ministerios, acá su gabinete se llama secretarías. ¿Por qué? Porque a un menor nivel jerárquico también se realizan las mismas funciones. Ya eso hace referencia cuando se habla de descentralización. Se le otorga a esa entidad que realice, que ejecute una función del Estado con el fin de ¿qué? De poder generar o buscar desarrollo y bienestar social dentro de las personas y dentro de los ciudadanos que se encuentran aquí en nuestro territorio colombiano. Dentro de el Estado, para que sea Estado, pues debe de cumplir o debe de contener estos tres elementos que tenemos aquí. Aunque hoy en día podemos hablar de un cuarto elemento, que es el reconocimiento internacional. Sin embargo, estos tres de aquí son los básicos. Haciendo alusión a la población, el territorio y el poder. La población, pues todos los hombres, mujeres, niños, niñas que se encuentran en territorio colombiano y frente a los cuales el Estado busca pues garantizar todos sus derechos, su libre desarrollo,
garantizar condiciones dignas y de bienestar en la vida de esta población. Territorio representado por todo el espacio en donde se desenvuelven los ciudadanos o donde se desenvuelve la población. Y básicamente pues hacemos referencia a todo el territorio colombiano, así como el espacio aéreo y el espacio marítimo. Todo eso es lo que compone territorio y sobre el cual se ejerce poder, sobre el cual se ejerce más que poder, se gobierna todo ese territorio y sobre el cual se toman decisiones frente al qué, cuáles son las acciones que se van a realizar. Y finalmente tenemos el poder. Y ese poder está representado en leyes. Porque es como a través de una ley, pues que está regulado aquí en nuestro país, la representación, ¿no? Que se elige el presidente, que se elige el alcalde, que se elige gobernador, que se elige el Congreso, las asambleas, al consejo municipal, a cada uno de esos representantes con el fin de otorgarles ese poder de administrar, de legislar, de ejecutar, judicializar. En últimas se le otorga. Y es por eso que en nuestro país ese poder pues se divide en 3 ramas. Hablamos de una rama ejecutiva, de una rama legislativa y de una rama judicial. Está dividido entre estas 3. Y este poder en últimas es el que se descentraliza y se le otorga en niveles jerárquicos a cada una de esas entidades el poder de ¿qué? De legislar, el poder de ejecutar, o bueno, administrar, que es lo que hace la rama ejecutiva, y judicializar frente a la rama judicial. Ese es el poder en últimas que se otorga sobre el territorio y sobre la población. Y lo hacemos pues en pro del cumplimiento de nuestra constitución política, en donde nos habla de descentralización, autonomía de entidades y que nos catalogamos como una república democrática y participativa, haciendo alusión que elegimos representantes ¿para qué? Para que desarrollen, para que administren, para que ejecuten y administren el Estado de manera tanto administrativa, valga la redundancia, como financiera. Y cuando hablamos de financiero, pues ya nos referimos a recursos, a dinero. Que en últimas, esta rama, tanto administrativa y financiera, pues hace referencia a la rama del poder ejecutivo, ¿verdad? Y es la objeto de estudio, en este caso, de lo que vamos a realizar aquí, que es la contabilidad y el presupuesto. Dentro de esta rama administrativa, pues está el presupuesto y la financiera, haciendo alusión a la contabilidad como tal. Perdón. Nuestro Estado colombiano, pues se describe, como lo decía hace un rato, como un Estado social de derecho político, de un reconocimiento que se hace a través de las distintas funciones legislativas, gubernativas o ejecutivas, y la judicial que se realiza como tal. Nos dice que da una autonomía de las entidades territoriales, porque el Estado General, Colombia,
le dice a nuestro departamento, le dice a nuestro municipio, hey, mire que usted puede generar sus propios recursos, puede establecer en qué iba a invertir, en qué va a gastar, cómo va a realizar cada una de sus actividades, qué es lo que va a hacer para gobernar esa ciudad, ese municipio, ese departamento. Le otorga esas responsabilidades. Y en ese proceso en el que le otorga esas responsabilidades, pues aparecen estos dos conceptos, presupuesto público y contabilidad pública, pero los vamos a ver más que nada como herramientas. Herramientas que tienen las entidades públicas, ¿para qué? Para poder desarrollar, para poder ejecutar su administración y su parte financiera. Y tanto para el uno como para el otro, pues tenemos una normatividad, presupuesto público, la ley orgánica de presupuesto. Y contabilidad pública, hoy en día hablamos de normas internacionales de contabilidad para el sector público, o lo que se conoce como NICSP en sus iniciales. Y esa contabilidad pública, pues la vamos a ver igual que la contabilidad del sector privado. No es la diferencia, o sea, el débito sigue siendo débito y el crédito sigue siendo crédito dentro del manejo y la dinámica de las cuentas. El activo es igual. Bajo conceptos teóricos, el activo sigue siendo un recurso controlado por la entidad, de los cuales, productos de un suceso pasado, de los cuales se espera se desprenda beneficios económicos futuros. El pasivo igual sigue siendo una obligación presente, producto de un suceso o hecho pasado, y del cual se espera se desprenda beneficios económicos futuros. Y asimismo, con cada uno de los elementos, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Igual, esos conceptos de esos grupos, de esas cuentas son igual. Acá posiblemente lo que nos cambie es de pronto el catálogo de cuentas, o sea, la codificación frente a esa diferenciación, digamos, que se tiene con respecto a lo que es la contabilidad, privada, pero del resto sigue siendo igual. Hablamos de efectivo y equivalentes, hablamos de inventarios, porque también tiene inventarios, de cuentas por cobrar. Bueno, acá se adiciona algunas cuentas como son bienes de beneficio o de uso público, histórico o cultural, que es todo lo que tiene que ver con bienes de patrimonio. Hay cuentas de recursos naturales no renovables y entre otros activos que ya son exclusivos, digamos, de las entidades públicas. Pero del resto igual se maneja la codificación, pues vuelvo y le repito, esa es como la diferente, porque acá dentro del plan de cuentas público, la 14 no es inventario, sino deudores o cuentas por cobrar. La 15 viene a ser inventarios y así sucesivamente, pues se cambia, es la codificación, pero el concepto, la dinámica sigue siendo igual. Cuando ustedes miren o lean la normatividad de contabilidad pública, o sea, NIF,
normas internacionales de contabilidad pública y lean NIF para el sector privado, pues se van a dar cuenta que hay muchos conceptos, tratamientos que se manejan igual frente a reconocimiento de las cuentas, frente a mediciones posteriores, frente a revelación dentro de las notas de los estados financieros, es igual. Esta parte no cambia. Acá ya va a cambiar de pronto la parte tributaria un poco, pero aún así es más fácil porque las entidades públicas, pues primero no son contribuyentes de los impuestos porque el Estado no se puede cobrar a sí mismo un impuesto, o sea, sería ilógico que él mismo pague impuestos de renta o pague impuestos de industria y comercio o pague otro tipo de impuesto, ¿verdad? O el impuesto al patrimonio, sería ilógico. Pero si tienen obligaciones, por ejemplo, en impuesto de renta, no tiene obligación de pagar como tal impuesto, pero sí de declarar qué patrimonio, cuánto tienen activos, cuánto tienen pasivos y qué es lo que le queda y así sucesivamente, pero no se liquida ningún impuesto. Esto más que nada se lo hace como para poder ejercer control y determinar, bueno, qué es lo que tiene ese municipio, qué fue lo que hizo. Pero del resto pagar como tal, no. Ahora, por ejemplo, frente a IVA, las entidades públicas tienen la potestad de solicitarlo en devolución. O sea, cuando ellos, porque todas las entidades públicas, pues para su funcionamiento, ¿qué tienen que hacer? Adquirir servicios, de pronto arrendamientos, de pronto compras de papelería, compra de insumos, los hospitales, por ejemplo, compra de medicamentos, de insumos médico-quirúrgicos, bueno, sí, tienen la necesidad de poder comprar, adquirir bienes. Y dentro de esos bienes, pues hay unos que están grabados. Ese IVA que ellos van a comprar, ¿qué pueden hacerlo? A la DIAN decir, hey DIAN, yo como hospital, yo como universidad estatal, yo como colegio estatal, mire que compré esto en tal mes y liquidan su declaración, presentan su declaración de IVA y ese valor del IVA descontable, el IVA en compras, pues lo van a solicitar en devolución. Porque vuelvo y le repito, el Estado no se puede cobrar a sí mismo un impuesto. Entonces esas son como las partes o diferencias que se tiene. Lo mismo frente a retención. El Estado es un agente de retención de todos los impuestos. Renta, ICA, también IVA. Entonces, más que nada, pues hace esas funciones o su responsabilidad frente a impuestos es eso, recaudar, servir como mediador, pues en este caso, entre el contribuyente o la persona con la que se está teniendo esa transacción y posteriormente, pues ya con la DIAN, otra entidad pública que cumple pues esta función de administrar, de fiscalizar, de recaudar todo lo correspondiente a impuestos, pues con eso ya hacen sus tratamientos correspondientes. Pero del resto no, por ejemplo, a una alcaldía no se le puede hacer retención en la fuente. A una entidad pública, independientemente de la que sea, pues tú no le vas a poder aplicar ninguno de estos impuestos. Entonces, esa parte tributaria es como la que cambia, y más que nada en el tipo de responsabilidades que tiene. Del resto es igual. Bueno, otra parte dentro de retenciones, por ejemplo, en la parte privada, tú haces la retención, una, pues cuando es agente de retención y tú sabes que es responsable.
Y dos, la causas en el momento en que tienes tu factura, te llega tu factura y en esa fecha lo registras contablemente y le sacas retención, ICA, independientemente si pagas o no. Acá la entidad pública, ¿qué hace? La mayoría para desarrollar proyectos con entidades públicas, pues se hace a través de licitación, a través de un contrato. Y dentro de esos contratos se pacta anticipos, que en primera instancia un 30, luego de acuerdo a un avance van dando 20, 10, bueno, eso ya depende del tipo de licitación que se esté realizando y el acuerdo que se llegue entre las partes. Pero acá puede darse que en vez de liquidar la retención en la fuente, cuando se expida la factura como tal, acá lo van a hacer por cada anticipo y solo por el monto del anticipo. Así el contrato sea de 1000 y yo tengo que registrar retención en la fuente de 1000 millones, pues solo lo van a hacer por el primer anticipo que es de 300, luego de los 100 y así sucesivamente. Por eso cuando se contrata o cuando se trabaja con entidades públicas, pues esa parte de las retenciones y cuando uno va a pedir los certificados de retenciones, muchas veces no es que cuadre por la manera en cómo ellos trabajan. Pero del resto es igual. Vuelvo y le repito, el débito sigue siendo débito, el crédito sigue siendo crédito, eso no cambia dentro de la contabilidad privada, la contabilidad pública. Acá pues se le llama pública precisamente porque se aplica a esas llamadas entidades públicas o entidades del sector público. Llámese alcaldías, llámese EPS, las universidades públicas, colegios públicos, distritos, bueno, tenemos departamentos, tenemos distintas unidades, distintas entidades, por más pequeñas que sean, desde que pertenezcan al sector público, pues se ven obligadas a llevar esa contabilidad pública. Y más que nada, dentro de la estructura de nuestro estado colombiano, pues así como tenemos esa parte descentralizada en distintas entidades, también tenemos otros grupos u otros organismos que son los llamados organismos de control. Esos organismos de control, ¿qué es lo que hacen en últimas? Revisar, inspeccionar, fiscalizar que efectivamente lo que los estados financieros de una entidad, que la información que está emitiendo una entidad pública, pues sí se haya ejecutado, sí se haya desarrollado. Y dentro de estos, pues está las vedurías, procuraduría, contraloría, entonces todas las entidades públicas, pues algunas de manera mensual, otras de manera trimestral, otras cuatrimestral o anual, realizan informes a estos dos entes de control. ¿Frente a qué? A cómo se encuentran financieramente, es decir, emiten estados y eso es lo que revisan, la parte de contratación, la parte de legalidad, el cumplimiento y ejecución del presupuesto, análisis de ejecución del presupuesto. Entonces se emiten informes y se supone que estas son las que están revisando, ¿no? Es por eso que muchas veces dentro de nuestro país pues se pone en tela de juicio frente a qué hace esos organismos de control. Porque muchas veces en la contabilidad, en el presupuesto se dice una cosa, pero la realidad es otra. Es por eso que siempre han querido reestructurar lo que es Procuraduría y Contraloría, que se supone que nos están llevando pues a cabalidad o ejecutando sus funciones tal y como le corresponde.
Entonces hay que, dentro de lo que es contabilidad y presupuesto, pues a estas entidades, a estas dos, Procuraduría, Contraloría e incluso a la Contaduría General de la Nación, pues les sirven porque en últimas, recuerden que la Contaduría General de la Nación, pues ¿qué es lo que hace? Unir, consolidar todos esos estados financieros y consolidarlo en uno solo, con el fin de ¿qué? De poder mirar cómo se encuentra el país. Y esa ya es la suma de todos los estados financieros, de todos los municipios, de todos los departamentos y todas las entidades públicas que se realizan. Les decía que todas las entidades públicas, por más pequeña que sea, siempre deben de tener un presupuesto. Si no hay presupuesto, pues difícilmente va a haber contabilidad. No se va a ejecutar nada. Acá debemos de tener en cuenta, o bueno, en comparación, cuando ustedes miraron presupuesto privado en el anterior semestre, pues se miraba las características del presupuesto, ¿no? Y dentro del privado, pues mirábamos que ese presupuesto privado era muy flexible y se iba acomodando de acuerdo a las necesidades o situación de la empresa en su momento. Y se decía que en este caso el presupuesto público era estático, no era dinámico, ¿por efecto de qué? De que acá es mucho más difícil poder modificarlo, adicionar, porque el presupuesto público es una ley, una norma a nivel nacional, un acuerdo a nivel municipal, pero es una norma. Viene publicada, promulgada. No es coger y ya se saca un presupuesto y listo. Yo voy a hacer eso, ¿no? Acá tienen cierta debido proceso frente a cuándo se presenta, a quién aprueba, en qué fechas se tiene establecido. Entonces, el presupuesto nacional, en últimas, quien lo aprueba es el Congreso de la República. Y se han dado cuenta que muchas veces en noticias pues dice que el gobierno nacional se reunió para aprobación del presupuesto público y que la mayoría no lo aprobó o que lo mandó a revisión. Pues, para cada una de esas instancias pues hay un debido proceso y qué sucede y qué se debe hacer. Pero recuerden que acá dentro de quien regula, promulga, publica los presupuestos públicos, pues hacen referencia a esos órganos a los cuales se les otorga esa función legislativa. Ellos son los que aprueban en últimas. Nivel nacional, Congreso; nivel departamental, la Asamblea de diputados; y a nivel municipal, el Consejo Municipal. ¿Y por qué es importante este presupuesto? En la parte privada, pues yo digo, no sé, el próximo año yo voy a proyectar unas ventas de 1,000 millones, punto. Y por allá en junio, julio, terminando el año, digo, proyecté 1,000, pero, no, solamente por el paro, por pandemia, etcétera, voy a obtener 500. Simplemente se cambia el número en vez de 1,500 y ya. Acá no. Acá para poder recaudar, para poder ejecutar un gasto, una inversión social, debe de estar en presupuesto público y debe de estar autorizada. No es simplemente porque le dio la gana y ya. Para hacer modificaciones a un presupuesto público, pues se deben de hacer reuniones, se debe de demostrar que efectivamente existe esa necesidad de adicionar, modificar, bueno, en fin. Y muy difícilmente, o sea, un presupuesto
de un municipio que diga que de ingresos va a tener 1.000 millones, muy difícilmente se va a aumentar. Porque de qué depende del nivel departamental, del nivel nacional. Si la nación en el presupuesto anual ya decidió cuánto se le iba a enviar a cada municipio, pues difícilmente lo va a modificar, lo va a cambiar. Entonces, por eso se habla de presupuestos estáticos. Y vuelvo y le repito, acá es el seguimiento exacto a lo que dice la norma frente a cómo se hace el presupuesto, frente a cómo se lleva la contabilidad. Y pues estos dos van de la mano. Si no hay presupuesto, pues no hay contabilidad. Porque ¿qué se va a ejecutar? Vuelvo y le repito, por ejemplo, acá hablamos de dos presupuestos, o este presupuesto público se divide en dos, ingresos y gastos, no hay más. Ingresos, pues, ¿qué es? ¿De dónde va a salir la fuente de los recursos? ¿De dónde viene el dinero? La mayoría de entidades del Estado, pues, sus recursos, sus dineros, los obtiene de impuestos. Y eso es lo que se proyecta en el presupuesto. Impuestos, tasas, contribuciones, cualquiera de las figuras, pero que de una u otra manera pues permitan obtener esos ingresos. Pero por allá, no sé, a mediados de año, aparecen otros ingresos, aparecen otros dineros. Si esos dineros, así sea un ingreso que tenga ahí la plata que se la fueron a dejar al municipio, la alcaldía, pues si ese dinero no estuvo presupuestado, difícilmente se va a poder recibirlo. O sea, acá el presupuesto es una camisa de fuerza frente a ingresos y frente a gastos. Que en el presupuesto de gastos, no sé, se dijo que se iba a invertir en salud, se iba a construir, una nueva ala para urgencias o en otro hospital o otra escuela, yo qué sé. Pero si por allá en junio yo me doy cuenta que no, que en vez de un hospital, en vez de una escuela, lo que se necesita es vías. Yo no puedo simplemente desviar la plata que iba a ir para el sector de educación o para el sector de salud, desviar la infraestructura, solo porque sí. Muy difícilmente, ¿ya? Ya que el Congreso o ya que la Asamblea o el Consejo de pronto lo permitan, sí, pero para eso también se debe de cumplir ciertos requisitos para poder llamar a reuniones extraordinarias, para poder discutir esas modificaciones dentro de ese presupuesto. Pero bueno, más adelante cuando ya miremos el presupuesto como tal, se van a ir dando cuenta. Que hay modificaciones, sí, sí se da. Sin embargo, más que modificaciones al aumento, lo que se da es reclasificaciones. O sea, no sé, que si yo en medio año miro y digo que en educación iba a invertir 1.000 millones y en medio año miro que solo hay 200, pues se permite reclasificar esos otros 800 a otra partida o a otro concepto que verdaderamente se lo esté necesitando. Reclasificar sí, pero adicionar muy poco. Muy poco. Hay muchas entidades públicas que con lo único que cuentan y con lo único que desarrollan su trabajo es con lo que les llega de nivel nacional o nivel departamental. Y son poco capaces de producir sus propios ingresos. Aquí, bueno, en mi ciudad, Pasto, por ejemplo, hay una mayor facilidad, ¿no? Porque hay comercio, porque se realizan más actividades aquí en otros pueblos que son muy pequeñitos y que ya difícilmente
existe comercio y el comercio que existe pues son fines de semana. Y pare de contar, no hay formalización. Entonces, por ejemplo, aquí en Pasto, una de las mayores fuentes propias es el impuesto predial para todos los impuestos, perdón, para todos los municipios y el impuesto de industria y comercio. Pero en otros, pues más que el predial, que es el de todos, pues no tienen otra fuente y es muy difícil recaudar. Entonces, va a depender también del tipo de entidad a la que se vaya. Ahora, por ejemplo, las escuelas, los hospitales se les va a asignar un presupuesto y de ahí en adelante, pues ya se determina cómo va a administrar ese hospital. Y muchas veces depende de las EPS, de que le envíen el dinero, si no le envían. Entonces es muy difícil que un hospital en un año pueda adicionar más dinero. Y dentro de ese presupuesto, pues lo que se busca es mantenerlo controlado, ¿no? Frente a niveles de ejecución. Y se busca tener un equilibrio. O sea, que si yo dije que iba a recaudar 1,000, pues esos 1,000 sean los que yo me gaste. Y que efectivamente se cumpla cada una de las metas que se han planteado. Es muy usual encontrar dentro de las entidades públicas que en gastos se presente una ejecución de 1,000, pero en ingresos se presente una ejecución de 800, de 500, o sea, que se deje un vacío ahí. Puede darse, porque a veces las entidades públicas sí ejecutan, pero es muy difícil que puedan recaudar a cabalidad todos los recursos y en el momento exacto. Entonces, ¿cómo suplen esa falencia o esa carencia de ingresos con deuda pública? Le solicitan al otro municipio, le solicitan al departamento, le solicitan a una entidad externa. Eso sí se da. Es muy extraño que quede al contrario, que sus ingresos sean mayores a que su gasto. Eso es muy extraño y más en nuestro país y más como sabemos que suceden las cosas aquí, ¿no? Ya saben, pues, que tenemos distintos problemas sociales y dentro de este, pues, uno mayor que es la corrupción. Entonces aquí es muy difícil que diga que el alcalde y que el gobernador tenía 1,000 millones y no se los gastó y los dejó ahí. Es muy difícil encontrar eso. Sí sucede, sí. Por ejemplo, aquí en Nariño, cuando estuvo de gobernador, ¿cómo se llama? Juan Camilo Romero. Juan Camilo Romero tuvo una persecución política, la cual no le permitió ejecutar y la cual no le permitió realizar su obra social, su plan de desarrollo departamental. Y más que nada, Juan Camilo pues se dedicó a defenderse, porque lo acusaron de 1,000 de cosas, que había robado, que había hecho esto, que había hecho lo otro. Incluso por unos meses lo inhabilitaron. Y eso ocasionó que él no pudiera de una u otra forma, pues, realizar o aplicar su gasto público. Y Juan Camilo dejó la plata acumulada. Cuando llega John Rojas, pues se encuentra las arcas, o bueno, las cuentas del departamento como tal, pues con dinero. Y en últimas, ese dinero es el que posteriormente, pues lo ha estado utilizando en esta parte de etapa de pandemia. Se le permitió y por eso también John Rojas pues ha desarrollado distintas actividades dentro de este. Pero no es muy usual, vuelvo y le repito, y más en nuestro país y más en todos los casos que sabemos que tenemos. Es muy difícil pues que lleguemos a obtener
ese resultado, que más sean ingresos que gastos. Y es más, por ejemplo, cuando los alcaldes, cuando los gobernadores van a acabar su mandato, se han dado cuenta que en esos últimos meses ellos por lo general entregan cargo como nos eligen octubre, más o menos noviembre, bueno, en esas fechas se está entregando cargo para que vengan a posicionarse ya a enero del siguiente año. Y en esos últimos meses los alcaldes, los gobernadores se empiezan a correr y a gastarse la plata, que a hacer obras, que a construir la vía, que a mejorar estadios, que a mejorar iglesias, que a mejorar esto, que lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a correr y a ejecutar para, para finalmente, pues, dejar entre comillas, un buen nombre dentro de su mandato. Y ahí es donde se ejecuta. Bueno, eso se hace de todo en esos últimos meses en donde ya cierran, en donde ya cierran como tal su mandato. Vuelvo y le repito, es muy difícil que queden recursos, por lo general siempre queda así, a veces es más gasto y menos ingresos, pero esos menos ingresos representan una deuda más para el municipio, para la entidad pública, y es lo que a nivel nacional hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, en pandemia, año 2020, incluso ahorita, pues año 2021, pandemia más paro. Le ha dejado a Colombia muchos vacíos fiscales. Primero, porque los impuestos no son los mismos. O sea, hablamos de que en los anteriores años, al 2020, pues había, sí, obviamente, sí, como siempre, hemos tenido problemas sociales frente a desempleo, frente a desigualdad, pobreza, bueno, en fin, Colombia es un, ¿cómo les puedo decir? Una cajita en la que tenemos más que nada problemas económicos, sociales, administrativos, eso es, de todo se puede presentar. Y más cuando hablamos de administrar un país. O sea, no solamente el nuestro, en general se presentan en otros, ¿no? Aquí lo que se encuentra son necesidades, más que nada. Y año 2020, ¿qué fue lo que produjo? El cierre de empresas, el pare de actividades, no se pudo exportar a pesar de que es muy mínimo lo que nosotros exportamos en comparación con otros países, pero igual tampoco se pudo realizar. Y eso de una u otra forma provocó que no haya producción. Y si no hay producción, pues no hay impuestos. Si no hay impuestos, ¿de dónde va a pagar? Más cuando Colombia, IVA y impuesto de renta son los mayores fuentes de ingreso. Y si no había producción, no había que comprar, todo cerrado, pues difícilmente le llegó al país sus recursos. ¿Y qué tuvo que hacer? Solicitar dinero, pedir prestado. Asimismo recibió donaciones que no se saben que se hicieron, pero las recibió con el fin de poder ir cumpliendo pues con ese presupuesto. Año 2020 fue un año muy atípico porque fue en el año en donde, a pesar de la normatividad, pues se miró esa necesidad de que el presupuesto tenía que cambiar. Y todas las entidades públicas cambiaron presupuesto. Todos los municipios, departamentos tuvieron que incluir dentro de su presupuesto de gastos y dentro de su presupuesto de ingresos también partidas que hablaban sobre COVID y la situación que se estaba viviendo, y mandar ahí dentro del gasto recursos que vayan para eso, para la solución, para enfrentar todo lo que tenía que ver con COVID.
Ese fue como el año donde se presentó muchos cambios. Y más que todo, pues hablando de presupuesto público, hoy en día, año 2021, pues cuando ya estaban realizando, como se dieron cuenta que todavía esto no se ha acabado, pues ya lo dejaron ahí y ya lo incluyeron. Pero año 2020 sí tuvieron que haber modificaciones, cambios en el presupuesto precisamente para adicionar esta partida, porque como no estaba esta partida dentro del presupuesto de gastos, pues no sabían de dónde iban a sacar la plata, porque acá tiene que estar incluido dentro del presupuesto. Si no está incluido, así esté la necesidad, igual no se puede realizar. Es por eso que para la conformación del presupuesto público se supone que el, la persona que lo va a estructurar, el dirigente, el presidente, el gobernador, el alcalde, cuando presenta el presupuesto, pues él tuvo que haber realizado un análisis social, económico del territorio, del municipio, cómo se encuentran, cuáles son las necesidades que tienen la población de ese municipio. No ir invirtiendo simplemente porque sí, no, hay que realizar un estudio y hay que mirar, bueno, qué es lo que necesitan las personas. Porque en última lo que se supone que van a hacer es eso. Dentro de este estado, pues también tengamos en cuenta que así como el estado tiene el deber de proteger, garantizar derechos, garantizar un desarrollo, un bienestar social, pues todos los ciudadanos tenemos el deber también de contribuir. Porque ¿quiénes son las fuentes de ingresos del Estado? Nosotros, la población. Así como le decimos a ellos, hey Estado, hey dirigentes, representantes, necesitamos que gobiernen, que administren, pues asimismo tenemos que pagar. ¿Para qué? Para que administren, para que ejecuten y de esa manera, entre comillas, lograr una igualdad en la sociedad. Es por eso que dentro de los impuestos, tasas y contribuciones, tenemos impuestos, tasas y contribuciones directas y otras indirectas. Las directas que afectan a quién, a los que tienen más. Por lo tanto, los que tienen más y una buena posición económica, pues van a tener que pagar más. Y los que tienen menos, pues simplemente van a pagar menos y en aquellos impuestos, tasas y contribuciones indirectas, pues esas son las que no miran, ¿no? Las condiciones económicas. Por ejemplo, IVA, que es el mayor fuente que tiene nuestro país en este momento. Y es por eso que nos hemos dado cuenta que en las últimas reformas tributarias que han hecho, pues IVA, en vez de ir disminuyendo, que sería el objetivo, el ideal, no, al contrario, va subiendo de tarifa y los bienes que estaban exentos o excluidos, que no tenían IVA, pues se van haciendo cada vez más pequeño el grupo y los demás van pasando a ser grabados. Hoy en día nos posicionamos como uno de los países con más altas tasas en impuestos y más alta tasa en IVA, porque todos los países, la mayoría de países maneja IVA. Pero, por ejemplo, aquí nuestro país hermano, Ecuador, maneja una tasa del 12%. 12% comparada con la nuestra de un 19%, pues son 7 puntos. 7 puntos que representan dinero. Y aún más tomando en cuenta que nuestra moneda frente a la de ellos está totalmente devaluada. En las noticias dicen el dólar alzó, pero no es que el dólar alzó, el dólar se mantiene. Lo que se está devaluando es nuestra moneda. Lo que está perdiendo poder adquisitivo es el peso. La situación económica donde está mal es en nuestro país, no allá. Pero las noticias pues lo disfrazan y dicen el dólar alzó. Y no es que el dólar alzó, ese se mantiene, siempre ha sido igual. Los que estamos perdiendo somos nosotros. Pero en comparación pues con otros países, pues Colombia se ha posicionado en unos rankings
en donde nos estamos colocando de primeros, pero en problemas como la corrupción, en pobreza, bueno, en niveles de desempleo. En vez de ser positivos, vamos alcanzando ranking, pero en la parte negativa, digamos. Eso es lo que hemos vivido y lo que está pasando pues alrededor y a lo largo de todos estos, a lo largo de todos estos años, que es lo que hemos visto. Entonces, prácticamente de esto que les acabo de contar, a grandes rasgos, es lo que nos vamos a dedicar durante todo este ciclo, a revisar esa normatividad, pasos, qué es lo que se debe de tener en cuenta para formar un presupuesto, iniciando pues desde la estructura del Estado, cómo está compuesto, quién se encarga de qué, quién hace qué, a quién se le da esas responsabilidades, porque nuestra Constitución es muy bonita. Nuestra Constitución nos dice muchas cosas que se suponen deberían de hacerse, pero no es verdad, no se están ejecutando así. Es por eso que desde el año anterior se está solicitando, ¿no?, al Congreso modificación de Constitución, de redactar una nueva Constitución política. Hay que ver qué pasa, porque no sé si también quieren cambiar la forma de Estado, la forma en cómo se gobierna aquí nuestro país, porque hemos pasado de ser un país centralista, luego a uno federado y de un federado al estado descentralizado, que es lo que tenemos hoy en día. Y dentro de esa descentralización, así como hay ventajas, también hay desventajas o riesgos, y que es lo que vivimos hoy en día. ¿Quién más? Nosotros mismos, como para saber qué es lo que pasa. Entonces, esta parte de aquí frente a lo que es presupuesto, pues es de interés, ¿no? Frente a que ustedes conozcan el manejo que se le da a esos recursos públicos. Y ya la contabilidad, como les digo, no es difícil, es igual que la otra, solo que acá cambian es el código de las cuentas y el nombre. Bueno, caja sigue siendo caja, pero por ejemplo, bancos, como lo conocemos, acá se llaman entidades de depósito financiera, lo mismo. El concepto sigue siendo igual. No, no hay muchos cambios en comparación con la parte o con el sector privado que ustedes ya han manejado pues en sus anteriores semestres. En cuanto aquí a la plataforma, ya me saco. Recuerden que ahí está actividad inicial para que por favor me colaboren, diligenciando, realizándola, más o menos para establecer pues qué tanto sabemos acerca del estado y cómo está conformado nuestro estado, porque de aquí en adelante todo lo que miremos, conceptos, todo lo que vamos a hacer, pues está directamente relacionado con ese estado. No sé si tengan alguna duda, algo que aportar, alguna pregunta, chicos. Profe, la prueba inicial, ¿hasta cuándo está habilitada? La prueba inicial, si no estoy mal, creo que la tengo hasta la siguiente clase. A ver, perdón. Hasta el día viernes, el próximo viernes. 20. Ujú. Me piden colaborarme con eso. Voy a llamar lista y por favor me regalan su número de teléfono
Ivona Guanari, Mónica Botina, Mónica, Profe, ¿me escucha? sí, regálame tu teléfono, por favor. 312-643-3912. Gracias. Evelyn, 312-440-4274. gracias. Juan David, 310, sí. 481, 9280. Gracias. María Elizabeth, 321. 511. 2616. gracias. Lady, 'Claudia, 312-801-9948. gracias. Marley, 'No está. Andrea, Buenos días, buenos días. profe. ¿Cómo estás, Andrea? Mi Regálame tu número es 312. Gracias. 312-682-0011. texto. Lady, 'No sé si tenga problemas. Lady, si me estás escuchando, me escribes tu teléfono ahí en el chat, por favor. Gracias. Nos faltó Ivonne y Marley. ¿Marley se conectó? No me di cuenta. Creo que no, ¿verdad? No, no la veo. Gracias, Lady. Listo. Entonces, queda bajo su responsabilidad pues realizar el taller de conocimientos previos o la prueba inicial y nos vemos pues ya en la próxima clase. Horario de inicio de clases, eso no hemos acordado. ¿Les parece bien a las 7:15? Sí, profesor, ahora estaría bien. A las 7:15 está bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, a las 7:15 está bien. ¿Listo? Ok. Yes. Entonces, chicos, queda la prueba inicial. Nos vemos el próximo sábado, 7:15. Yo abro la sesión a las 7. Si alguien quiere iniciar desde esa hora conmigo y esperar a sus demás compañeros. Y si no, 7:15 se inicia la clase. ¿Listo? Que tengan un muy buen fin de semana, un buen inicio de clases. Bienvenidos a todos y los felicito por seguir aquí. A pesar pues de todas las condiciones en las que hemos estado y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Muchas A gracias. usted, profe, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos Gracias. vemos luego.